Durante más de 4 décadas, Marcos Witt ha sido una de las figuras más influyentes de la música cristiana contemporánea en América Latina. Sus canciones, sus prédicas, sus conciertos multitudinarios y su liderazgo espiritual lo convirtieron en un referente internacional, admirado por millones y seguido por generaciones enteras. Sin embargo, detrás del liderazgo, del ministerio y de los escenarios llenos de luces, existía una parte de su vida que él siempre había protegido con una discreción casi absoluta: su intimidad emocional. Marcos Witt nunca fue un hombre de escándalos. Siempre se mantuvo lejos del sensacionalismo. Sus declaraciones públicas fueron cuidadosas, meditadas, llenas de responsabilidad espiritual. Por eso, cuando a los 64 años anunció su matrimonio, reveló la identidad del gran amor de su vida y además confirmó la llegada de su hijo recién nacido, el mundo entero quedó en estado de conmoción. No solo los seguidores de su música, sino también la prensa internacional, los fieles de distintas comunidades religiosas, sus amigos, sus críticos, sus aliados y hasta quienes alguna vez lo cuestionaron. La noticia no fue solo inesperada, fue histórica. Porque nadie imaginaba que el famoso líder cristiano, el hombre que siempre habló de familia, de fe, de propósito, de fortaleza y de valentía espiritual, guardaba un capítulo tan profundo, tan íntimo y tan decisivo, completamente en silencio, durante tantos años. Aquí comienza esa historia. Todo ocurrió en un video breve, publicado en sus redes sociales oficiales. No hubo música de fondo, no hubo producción elaborada, no hubo efectos especiales, ni un guión teatralizado. Era simplemente él, sentado en su estudio personal, con una expresión que mezclaba serenidad con vulnerabilidad, como si estuviera a punto de revelar algo que había cargado durante demasiadas temporadas de su vida. Con voz suave, dijo: «Hoy quiero compartir con todos ustedes un capítulo nuevo que Dios ha escrito para mí. Me he casado. He encontrado al amor de mi vida. Y recientemente hemos recibido al más grande regalo, nuestro hijo». En cuestión de minutos, Internet explotó. Millones de mensajes llegaron desde México, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile, República Dominicana y docenas de países donde Marcos Witt lleva décadas sembrando música y fe. Las preguntas eran inmediatas. ¿Quién es ella? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué nunca lo mencionó antes? ¿Cómo vivió este proceso siendo una figura pública tan importante? Pero lo que nadie sabía es que esta historia había comenzado silenciosamente muchos años atrás. Para entender cómo Marcos Witt, a sus 64 años, terminó confesando que había encontrado al amor de su vida. Primero hay que retroceder a una época en la que su vida estaba marcada por responsabilidades intensas, viajes interminables, compromisos ministeriales y un peso emocional que pocos imaginaban. Después de décadas dedicadas al servicio comunitario y tras enfrentar crisis personales que nunca expuso completamente, Marcos comenzó una etapa de profunda introspección. Se alejó parcialmente de los escenarios, redujo giras, cambió ritmos de vida y comenzó a priorizar algo que siempre había postergado: su bienestar emocional. Fue en medio de ese proceso que conoció a la mujer que, sin proponérselo, transformó todo su mundo interior. Ella no era famosa, no pertenecía al ambiente musical ni religioso. No tenía interés en la exposición pública. Era una mujer profesional, sencilla, inteligente, con una espiritualidad madura y un carisma silencioso que conquistaba sin esfuerzo. Una mujer que lo escuchó antes de admirarlo, que vio al hombre antes de ver al líder, que entendió sus silencios más que sus discursos. Su conexión no fue inmediata, pero sí profunda. Las conversaciones entre ellos se extendían durante horas. Hablaban de fe, de miedo, de heridas pasadas, de esperanza, de sueños que aún no habían sido cumplidos. Ella lo impulsaba a reconectar consigo mismo. Él se descubría vulnerable por primera vez en muchos años.
Ese vínculo, nacido en la intimidad emocional, creció sin que nadie se diera cuenta. Marcos Witt entendía perfectamente cómo funcionaba la opinión pública. Sabía que toda relación amorosa podía convertirse en un blanco de interpretaciones, juicios, rumores y especulaciones. Sabía también que los líderes espirituales, especialmente en América Latina, tienen sobre los hombros una carga de expectativas casi imposibles de cumplir. Por eso decidió guardar silencio. No por vergüenza, no por temor, no por indecisión, sino por una convicción muy profunda. Quería proteger aquello que recién comenzaba a florecer. Sabía que exponer la relación demasiado pronto podía destruirla. Sabía que necesitaban construir un espacio propio, íntimo, sin voces externas. Sabía que si quería un futuro sólido con ella, primero debía permitir que ese amor creciera en un ambiente de paz. Así pasaron meses. Luego años. Entre discreción, viajes privados, conversaciones privadas, decisiones meditadas y una conexión emocional que crecía día a día. Nadie, ni siquiera sus colaboradores más cercanos, sospechaba lo que estaba ocurriendo. Pero el amor, como siempre, encuentra caminos inesperados para convertirse en destino. Todo dio un giro cuando ella le anunció una noticia que él no esperaba. Una noticia que, de golpe, redefinió todo su futuro. Estaba embarazada. Marcos no reaccionó con miedo ni confusión. Al contrario, sintió un amor renovado, una emoción que lo llevó a replantearse toda su vida. A sus 64 años, convertirse en padre nuevamente no era algo que hubiera imaginado, pero tampoco era algo que temiera. Su respuesta fue inmediata y llena de ternura. Este es un regalo de Dios, y quiero que caminemos este camino juntos. Fue entonces cuando tomó la decisión más importante de su vida privada: casarse con ella, sin cámaras, sin prensa, sin ceremonias exuberantes. Solo una boda íntima, espiritual, profundamente emocional, donde ambos sellaron la unión que habían construido lejos del ruido mediático. La boda tuvo lugar en un jardín privado, rodeado de árboles, luz cálida y un círculo pequeño de personas que ellos consideraban familia. No hubo producción ostentosa, ni alfombras rojas, ni flashes fotográficos. Fue un momento íntimo, espiritual, marcado por lágrimas discretas y oraciones profundas. Marcos Witt, con voz quebrada pero firme, dijo unas palabras que luego cambiarían la manera en que el mundo lo miraría. Dios me dio una nueva oportunidad. A los 64 años, me recordó que el amor no se extingue con el tiempo, y que la familia no tiene un calendario fijo, tiene un propósito. Ella lloró. Los presentes lloraron, incluso los músicos, un pequeño grupo de amigos cercanos. Se emocionaron profundamente. Era un amor maduro, real, sin artificios. Un amor que había esperado el momento perfecto para revelarse. Un amor que ahora venía acompañado del milagro más sorprendente: la llegada de su hijo recién nacido. Marcos Witt siempre había hablado de la importancia de la familia, pero esta vez, la experiencia era distinta. No era un padre joven construyendo su primera vida familiar. Era un hombre experimentado, con heridas sanadas, con aprendizajes profundos, con una nueva visión de lo que significa amar y cuidar. El nacimiento de su bebé lo transformó. Le devolvió frescura al corazón. Le despertó una ternura que había quedado dormida. Le dio propósito a una etapa de la vida donde muchos piensan que todo está terminado. Pero para él, todo estaba empezando. Si el anuncio público de su matrimonio y del nacimiento de su hijo sorprendió al mundo, la historia que lo precedió es aún más profunda, compleja y conmovedora. Porque no se trata solo de un romance tardío ni de una paternidad inesperada. Es la historia de un hombre que, después de toda una vida dedicada al servicio, finalmente aprendió a escucharse, a curarse y a permitirse amar sin miedo. Revela los años de silencio, los desafíos íntimos, las decisiones difíciles y también milagrosas
que construyeron el amor más significativo de la vida de Marcos Witt. Durante gran parte de su vida adulta, Marcos Witt estuvo rodeado de multitudes, conciertos, congresos, conferencias, predicaciones, grabaciones. Siempre había una agenda, un plan, una misión. Siempre había personas esperando algo de él. Sin embargo, pocas veces tenía tiempo para preguntarse qué necesitaba él mismo. El amor que marcaría su destino llegó en un momento en que su vida emocional estaba en transformación. Después de años de cargas intensas, espirituales, familiares y ministeriales, comenzó a experimentar un cansancio profundo, un agotamiento silencioso que solo él comprendía. No era un desgaste físico, era un desgaste del alma. Se alejó parcialmente de los escenarios. Buscó silencio, buscó claridad, buscó redención personal. Fue en esa etapa vulnerable cuando ella apareció. Una mujer que, sin proponérselo, abrió una ventana de luz en una habitación que había permanecido demasiado tiempo cerrada. Lo que comenzó como una amistad se transformó rápidamente en una conexión emocional que sorprendió a ambos. Ella era distinta a todo lo que Marcos había conocido antes. No buscaba protagonismo, no esperaba beneficios, no deseaba reconocimiento, no se impresionaba por la fama ni exigía compromisos públicos. Ella simplemente lo escuchaba. Lo trataba como un ser humano, no como un símbolo. Y eso, para un hombre que había sido visto durante toda su vida como un referente espiritual, fue liberador. Sus conversaciones eran largas y profundas. Hablaban de fe, de dudas, de heridas pasadas, de errores, de sueños no cumplidos. Hablaban de la vida con una honestidad que él creía perdida. Ella lo confrontaba con amor cuando era necesario. Él se dejaba transformar. En silencio, sin que el mundo lo supiera, Marcos Witt comenzaba un proceso de reconstrucción emocional que lo llevaría, años después, a tomar la decisión más valiente de su vida. A diferencia de los romances impulsivos, su relación creció de forma pausada, delicada, como si ambos intuyeran que aquello debía ser protegido desde el principio. No hubo prisas, no hubo presiones, no hubo declaraciones públicas ni fotos compartidas en redes. Era un amor que se construía en conversaciones, en respeto, en complicidad, en silencio. Marcos sabía que exponer demasiado pronto una historia tan frágil podría destruirla. Ella sabía que una relación con una figura internacional requería fortaleza, prudencia y madurez emocional. Por eso, ambos eligieron avanzar paso a paso, sin prisa, sin promesas vacías, sin expectativas irreales. Fue ese ritmo el que permitió que su amor se volviera sólido. Fue ese cuidado el que preparó el terreno para una decisión que cambiaría todo: formar una familia juntos. Para un líder espiritual tan reconocido como Marcos Witt, tomar decisiones sentimentales no era simple. Sus seguidores, su ministerio, sus responsabilidades, todo parecía conspirar para que él permaneciera dentro de un molde exacto, casi inamovible. Un molde donde el amor personal a menudo se sacrifica por el deber. Pero esta vez, Marcos entendió algo que había predicado muchas veces sin aplicarlo para sí mismo. El amor también es un llamado a sanar, un llamado a confiar, un llamado a creer que Dios no solo se manifiesta en la obra espiritual, sino también en los afectos, en la familia, en la ternura. No fue un proceso fácil. Hubo dudas, hubo miedo. Hubo noches enteras de oración, reflexión y lágrimas silenciosas. Pero finalmente, comprendió que amar no lo debilitaba como líder espiritual, lo fortalecía como ser humano. El momento clave de esta historia llegó cuando ella le anunció su embarazo. Una noticia que podría haber causado ansiedad o temor en cualquier otra pareja, especialmente cuando el padre tiene 64 años. Pero en el caso de Marcos Witt, ocurrió lo contrario. La noticia lo conmovió profundamente, lo descongeló, lo llenó de una ilusión nueva, juvenil, inesperada. Para él, el embarazo no fue un desafío, sino un regalo divino.
Una señal clara, luminosa, inequívoca. Dios aún tenía capítulos importantes para escribir en su vida. Fue en ese instante cuando decidió dejar atrás cualquier duda. Ya no había lugar para el miedo. Ya no había espacio para el silencio eterno. Tenían que casarse. Tenían que formar una familia. Tenían que darle a su hijo un hogar lleno de amor. La ceremonia fue tan discreta como significativa. No hubo invitados famosos. No hubo prensa. No hubo lujos innecesarios. Solo estaban ellos dos, rodeados de un grupo muy pequeño de seres queridos, en un jardín lleno de luz cálida, flores naturales y un altar sencillo decorado con versículos bíblicos que ambos apreciaban. A diferencia de otros momentos importantes de su vida pública, esta vez no había un escenario, no había cámaras, no había miles de personas escuchando. Solo había verdad. Marcos Witt tomó las manos de la mujer que había cambiado su vida y dijo: «Hoy, delante de Dios y de quienes más amamos, quiero caminar contigo el resto de mi vida. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para volver a amar». Ella lloró. Él también. Y así sellaron el más importante de su historia. Cuando nació el bebé, Marcos Witt experimentó algo que no vivía desde hacía décadas. Una mezcla perfecta de vulnerabilidad, ternura, protección y gratitud. A sus 64 años, tener un hijo recién nacido fue como volver a la primera página de un libro que creía terminado. Pero no era un libro cerrado. Era un libro esperando un nuevo comienzo. Lo cargó entre sus brazos con la delicadeza de un hombre que entiende el valor del tiempo. Lo miró como quien mira un milagro. Lo abrazó como quien encuentra la redención. Esa criatura, pequeña, frágil, luminosa, no solo era su hijo. Era la confirmación de que el amor puede sorprendernos a cualquier edad. La noticia de su matrimonio y del nacimiento de su hijo no solo cambió su presente, también redefinió completamente el futuro emocional, espiritual y artístico de Marcos Witt. Para muchos, él siempre fue un líder, un referente, un creador incansable de himnos que marcaron la vida de millones. Pero ahora, a los 64 años, el mundo lo estaba viendo bajo una nueva luz. No solo como un artista consagrado, sino como un hombre que había descubierto el amor más grande de su vida en una etapa donde muchos ya renuncian a soñar. Explora cómo el amor, la paternidad y la madurez transformaron a Marcos Witt en un ser humano más completo, más sensible y más consciente de su propósito. Cuando la noticia se hizo pública, la reacción internacional fue inmediata. Fans, líderes religiosos, músicos, pastores, periodistas y hasta críticos que nunca habían simpatizado con él, reconocieron que la historia tenía algo único, casi milagroso. No se trataba de un escándalo, no se trataba de una contradicción doctrinal, no se trataba de un acto impulsivo de última hora, era simplemente la historia de un hombre maduro que había encontrado el amor y la paternidad. Justo cuando la mayoría pensaba que su vida estaba completamente definida. Muchos reaccionaron con sorpresa. ¿Cómo pudo mantener en secreto una relación tan profunda durante tantos años? Otros reaccionaron con admiración. ¿De dónde sacó el valor para anunciarlo al mundo en un momento tan delicado de su carrera? Pero la mayoría reaccionó con ternura. Si él puede volver a amar a los 64, yo también puedo tener esperanza. La historia de Marcos Witt se convirtió en un recordatorio poderoso, que nunca es tarde para un nuevo comienzo. Convertirse en padre después de los 60 años no es fácil. Implica energía, responsabilidad, cambios de rutina, retos físicos y emocionales. Pero también implica una madurez y una visión que un padre joven no siempre tiene. A diferencia de los años de juventud, ahora Marcos veía cada momento con una profundidad distinta. Cada llanto del bebé era una oportunidad para mostrar ternura. Cada madrugada sin dormir era un recordatorio del privilegio de tener un hijo. Cada sonrisa del pequeño era una fuente inagotable de gratitud.
Cada día a su lado era un regalo que no daba por sentado. Mientras otros padres corren porque la vida los atropella, él avanzaba lento, consciente, presente. Y aunque físicamente era más cansado, emocionalmente era más pleno que nunca. La llegada del bebé también tuvo un impacto espiritual profundo. Muchos seguidores notaron un cambio en él. Sus prédicas se volvieron más humanas. Su música adquirió una ternura nueva. Sus mensajes estaban cargados de compasión, humildad y sabiduría emocional. El bebé no solo renovó su corazón, sino también su ministerio, porque entendió que la paternidad tardía no era un accidente biológico, era una misión espiritual, una oportunidad que Dios le regaló para vivir el amor desde otra perspectiva, más madura, más consciente, más agradecida. Ese cambio se reflejó incluso en su forma de escribir. Sus nuevas canciones no hablaban solo de victoria, sino de vulnerabilidad. No hablaban solo de fe, sino de fragilidad humana. No hablaban solo de Dios como guía, sino también como padre. Era como si su hijo hubiera encendido en él una luz que hacía tiempo necesitaba volver a brillar. Otra de las transformaciones más notorias en Marcos Witt fue la manera en que comenzó a hablar de su matrimonio. No lo presentaba como una historia romántica juvenil. No lo adornaba con frases de película. No lo exageraba ni lo idealizaba. Lo hablaba desde la madurez, desde la verdad, desde la experiencia de un hombre que conoció las pérdidas, los errores, los silencios y las segundas oportunidades. Decía con frecuencia, el amor en la madurez no busca impresionar, busca trascender. Su esposa se convirtió en un sostén emocional, espiritual y humano. No era su acompañante, era su compañera. No era su sombra, era su luz. No vivía detrás de él, caminaba a su lado. Su historia demostraba que los grandes amores no siempre llegan en la juventud. A veces llegan después de que uno ha sanado, después de haber aprendido, después de haberse reconstruido. Como era de esperarse, también hubo voces críticas. Algunos cuestionaron la paternidad tardía, otros criticaron la falta de transparencia previa, otros, desde posturas más conservadoras, analizaron su decisión desde perspectivas doctrinales. Pero la reacción de Marcos Witt fue un ejemplo de madurez. No respondió con enojo, no se defendió agresivamente, no buscó justificar su felicidad, solo dijo, Dios conoce mi corazón, mi motivación y mi camino, y con eso me basta. Esa frase se convirtió en titular en muchas revistas cristianas y seculares, porque reflejaba algo esencial, que él ya no vivía para satisfacer expectativas humanas, sino para honrar aquello que Dios había puesto en su vida. Después del nacimiento del bebé, su agenda cambió radicalmente. Redujo actividades públicas, pospuso giras, canceló compromisos, delegó responsabilidades. Ahora, el centro de su vida era su esposa y su hijo. Pasaba horas cargándolo, alimentándolo, cantándole canciones que nunca grabaría, pero que serían las más importantes de su vida. Pasaba tardes enteras conversando con su esposa, agradeciendo que la vida les hubiera permitido encontrarse. Pasaba noches en vela, no por estrés ministerial, sino por pura ternura paternal. A los 64 años, descubrió una felicidad que hacía décadas no experimentaba, la felicidad doméstica. Marcos Witt entró en esta etapa con fama, respeto y reconocimiento mundial. Pero ahora estaba construyendo algo más grande, un legado emocional y familiar que trascenderá su obra musical. Su hijo crecerá sabiendo que fue deseado, esperado y amado. Su esposa caminará a su lado, acompañándolo en cada nueva aventura emocional. Y él, cuando mire hacia atrás, sabrá que vivió no una, sino dos vidas. Una vida pública dedicada al servicio y una vida íntima dedicada al amor. Ambas igualmente importantes, ambas igualmente necesarias, ambas igualmente eternas. La historia reciente de Marcos Witt no es simplemente un capítulo añadido a la vida de un artista reconocido. Es una lección profunda sobre el poder de la fe, del amor
y de las segundas oportunidades. A sus 64 años, cuando muchos creen que el destino ya está escrito y que la vida solo ofrece repeticiones del pasado, él descubrió un camino completamente nuevo. Un camino lleno de ternura, de renovación emocional y de propósito familiar. Su matrimonio y el nacimiento de su hijo no representan un giro mediático ni un evento diseñado para atraer atención. Representan la culminación de un proceso silencioso, íntimo, profundamente humano. Representan la transformación de un hombre que, después de décadas entregado al servicio, finalmente se permitió volver a ser simplemente Marcos, un individuo que ama, teme, sueña y que también es capaz de reconstruirse desde cero. Este renacimiento revela algo esencial. El amor verdadero no conoce edad, no conoce calendario, no conoce límite. Puede llegar tarde, puede llegar despacio, puede llegar después de muchas heridas, pero cuando llega, lo ilumina todo. El bebé que hoy duerme en sus brazos no es solo un hijo, es un símbolo. Un recordatorio vivo de que Dios todavía escribe historias inesperadas, que la vida aún puede sorprender, que los planes pueden redibujarse incluso cuando uno cree que el guión está terminado. El matrimonio que él celebra hoy no es el resultado de un impulso, sino de una madurez emocional conquistada con años de aprendizaje, de caída, de reflexión y de sanación. Su esposa es más que un amor, es un milagro cotidiano. Una presencia que llegó para equilibrarlo, acompañarlo y darle un hogar emocional nuevo, sólido, cálido. Marcos Witt no dejó de ser líder, artista o pastor. Pero ahora es algo más, es un hombre completo. Un hombre que encontró en el amor tardío una fuerza renovadora. Un hombre que eligió unir su vida con alguien que lo ama por quien es, no por lo que representa. Un hombre que descubrió que la paternidad, incluso en la madurez, puede devolverte la juventud del alma. Su historia nos recuerda que la vida no se mide por décadas, sino por decisiones. Y que la felicidad no depende del momento en que llega, sino de la valentía de recibirla. Si esta historia te emocionó, te inspiró o te hizo reflexionar sobre el amor, la fe y las segundas oportunidades, te invitamos a seguir acompañándonos en este espacio donde narramos historias humanas, profundas y llenas de significado. Aquí no solo contamos noticias, contamos vidas, contamos emociones, contamos verdades que no siempre aparecen en los titulares tradicionales. Suscríbete a nuestro canal para no perderte los próximos reportajes especiales, crónicas exclusivas y análisis narrativos que publicamos cada semana. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cuando subamos un nuevo capítulo. Déjanos un comentario contándonos qué parte de esta historia te llegó al corazón. Tus palabras ayudan a construir una comunidad fuerte, sensible y auténtica. Comparte este video con quienes también creen que las historias humanas pueden transformar, tocar y acompañar. Tu participación es esencial para que podamos seguir haciendo periodismo narrativo con pasión, rigor y sensibilidad. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos impulsa a seguir creando contenido de alta calidad para ti. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tu tiempo, tu atención y tu compañía. Gracias por formar parte de esta comunidad donde las historias verdaderas viven, inspiran y permanecen. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, nunca es tarde para volver a amar, nunca es tarde para volver a creer, nunca es tarde para empezar de nuevo.